Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche abordaremos el tema de las supersticiones. ¿Qué tan supersticiosos somos los nicaragüenses? Hicimos un sondeo de opinión en nuestro Facebook. La mayoría opinó que esas son cosas que no pertenecen a la religión, que no son buenas. La mayoría de personas dicen no ser supersticiosas. Hicimos también en la capital algunas preguntas a los ciudadanos. Vamos a ver qué nos respondieron en este sondeo. ¿Qué tan supersticiosos somos los nicaragüenses? ¿Es usted de las personas que cree que si pasa por debajo de una escalera algo malo le irá a pasar? ¿O si le pasa un gato negro enfrente, qué haría? ¿Piensa usted de que se le irá el dinero si pone la cartera en el suelo? Vamos a ver qué piensan sobre las supersticiones las personas. ¿Es usted una persona supersticiosa? No, no creo yo en eso. No, no creo en la superstición. ¿Por qué? Pues, ideas mías que me pareciera que no existe eso. ¿No existen las supersticiones? No existe la ¿No existe la mala suerte? No existe la mala suerte. No. Más bien diría yo que la mala suerte es como algo que todo el mundo padece. Hay ratos que está bien, pero hay también adversidad. ¿Usted cree en las supersticiones? Pues no creo en las supersticiones, pero he oído todo eso. Dicho, pasar en una escalera, dicen. ¿Usted pasaría debajo de una escalera? Sí, ha pasado. Y si le pasa un gato negro enfrente, ¿usted tampoco cree que va a tener mala suerte? No, yo creo que eso está en la mente. Si uno cree o no cree. Yo no creo. Me hago la que solo cuento. Cero supersticiosa. No soy supersticiosa. Porque creo en Dios y siempre estoy con Dios, entonces no creo que me vaya a pasar nada de estas cosas. ¿Cree usted que los nicaragüenses no son personas supersticiosas? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque creen en todas esas cosas, creen en los mitos también. Como que si una madre le corta el pelo a la niña se le va a poner oscuro. Yo creo pues que sea real para mí. Bueno, a veces soy un poco supersticioso, pero no mucho. No, eso es pensamiento de cada quien. No somos muy supersticiosos. Eso más se da en los niveles de conocimiento, ¿verdad?, que tienen las personas que no han incursionado en una secundaria, no han incursionado en una universidad y no tienen una fe cristiana muy elevada. O sea, hay un montón de leyendas, que eso, la gente cree en supersticiones, que el viernes en la mañana no tal cosa, no te bañes, que la luna te está tierna. Pero usted no. No, gracias al Señor, no. A mí se me cae y no le pongo mente en nada de eso. Okay. ¿Usted pasaría debajo de una escalera? ¿Ah? ¿Pasaría debajo de una escalera? ¿Y si la pasaría? Sí. Sí. ¿Y si le sale un gato negro de frente, qué hace? Y ahí lo corro, lo arreglo. Ajá. Sí. Ya. Pues mire, a mí me dijo una señora ahí que tienes esa cartera en el piso, eso es malo porque se te van los reales. Pues fíjese que no creo mucho, pero vine y la levanté, por sí o por no. Hemos visto algunas de las opiniones en cuanto a las supersticiones. Esta noche tenemos la compañía del doctor René Urroz, que también pertenece a la Asociación de Astrónomos Aficionados de Nicaragua. También nos acompaña la psicóloga Alba Roni y el clérigo José Luis Montoya de la parroquia 1 de Mayo. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al programa Evas Urbanas y muchas gracias por la fineza que ha tenido usted, Cristian, de invitarnos para uno de los temas más candentes en la actualidad. El tema de las supersticiones es sumamente amplio. No creo que tengamos tanto tiempo para cubrir tantos aspectos que hay alrededor de las supersticiones. Sin embargo, es importante recalcar que millones de personas alrededor del mundo tenemos, me incluyo, alguna superstición de alguna manera arraigada culturalmente. ¿Cómo la iglesia, por ejemplo, me gustaría saber, clérigo, ¿Cómo va de la mano, digamos, o más bien, la iglesia no permite este tipo de creencias como las supersticiones? Bueno, en realidad yo creo que hay dos consideraciones importantes que quiero manifestar antes de entrar en este tema. Primero es de que nuestra presencia no es con el propósito de perjudicar, señalar o acusar a alguien, sino que de una manera amplia y general abordar este tema con el propósito de colaborar en las mejoras de la vida espiritual, humana, social de la persona. En segundo lugar, nadie se debe sentir aludido porque ciertamente que la mayoría de las personas somos susceptibles a estos temas
Y siempre estamos pensando que cuando hay una rueda de debate sobre algún tema es porque eso me está cayendo a mí. Entonces, es decir, a partir de la vida de la iglesia ha considerado que la superstición es algo vinculado al ocultismo. Y ciertamente que en el marco del ocultismo se le rinde un culto exacerbado a Satán y a los demonios. Y los demonios son los espíritus insanos. Entonces, basado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que es el libro divino y revelado por Dios, encontramos de que las prácticas del ocultismo, la santería, la brujería, algunas otras prácticas son abominadas por Dios, son acciones abominables, pues. Y Dios es un Dios celoso, lo manifiesta la Sagrada Escritura, que prácticamente dentro de la práctica religiosa católica cristiana tenemos nosotros un sistema. Es decir, significa que hay una ley, hay una norma, y desde la fe nosotros correspondemos a un credo especial. Desde la fe nosotros respondemos a un camino, a una práctica esencial dentro de las Sagradas Escrituras como palabra revelada, a una ley, a una norma, a unas prácticas, con el propósito de alcanzar la salvación, y también dentro de la fe, a partir de la fe, en relación a las Sagradas Escrituras, buscamos la salvación comunitaria e individual. Es interesante mencionar que hay, digamos, categorías de supersticiones. Hay algunas que, a ver, no creo que le hagan daño a alguien. Usted corríjame. Sí. Por ejemplo, si yo, es usual que, digamos, toco madera cuando de repente estoy... Eso lo dice Rafael, ¿no? Sí, también. Cuando de repente, no sé, son ciertas manías que ya tenemos, sí. O no poner la cartera, por ejemplo, en el suelo, porque sí. Nuestras madres nos dicen, se te van a ir los reales. Ese tipo, por ejemplo, de supersticiones que no van, digamos, con estar en rituales que ya van más allá, ¿también son pecados? Bueno, es decir, yo creo que nosotros debemos de considerar que hay supersticiones que posiblemente sean sanas, pues producto de un fruto cultural, producto de un fruto familiar, producto de una evolución determinada, pero ciertamente que como los mitos, ¿verdad? Inicialmente dentro del marco de la filosofía, del pensamiento serio y maduro, el mito y algunas supersticiones fueron como los principios, los orígenes del desarrollo de la filosofía hasta encontrar su acomodo en las perspectivas de la racionalidad. Y ciertamente que fueron los primeros pasos, diríamos, pero no nos podemos quedar en lo artesanal, porque ciertamente que hemos vivido un progreso, un desarrollo de la mente y sabemos que estos elementos no tienen un soporte doctrinario. En cuanto a las supersticiones y el arraigo que tiene en la sociedad, es algo impresionante, incluso una industria creada alrededor de las creencias de la gente. ¿Qué tanta influencia ejercen las supersticiones en las personas? Pues creo que ejerce una influencia bastante fuerte, porque las personas tienen una creencia en algo y se comportan en función de esas creencias. Y el mismo comportamiento de lo mismo que puede pensar la persona que le va a pasar, atrae el hecho para ellos y a veces termina pasando. Y la gente dice, ves que fue cierto, pero es porque se sugestionan ellos mismos, tienen tanta creencia que se comportan como que realmente el hecho va a pasar y proporcionan, inconscientemente, proporcionan toda la situación para que cause la situación y tener por decir, un orden de lo que ellos pensaron con respecto a lo que a ellos les pasó. Entonces sí es muy importante saber qué elegimos creer y qué no elegimos creer, porque eso es lo que así nos comportamos y así creemos. Por decirte, una de las supersticiones que si viene la escoba y alguien está limpiando y me barren en los pies, ya no me voy a casar, ¿verdad? Entonces las personas dicen, no, si de todas maneras no me voy a casar, entonces pierden la búsqueda de ese sentimiento, de esa situación, porque ellos creen en eso y se comportan como eso. El ser humano se comporta como cree que debe de comportarse según norma. Ahora, lo de las supersticiones son culturales, traen una raíz en la familia, traen una raíz en la sociedad. Hay sociedades que tienen ciertas supersticiones más arraigadas que otras. Entonces tiene mucho que ver con las evoluciones tanto sociales que vienen partiendo de lo que es la misma familia. Pero rotundamente una superstición puede cambiarle la vida completa a cualquier persona cuando se la cree realmente.
porque se comporta como tal. Es interesante cómo, o sea, como usted mencionaba, metemos en nuestra mente esta creencia tan férrea o a veces para justificar cierta, desgracia que podamos haber tenido, Así cierta mala suerte o le damos una explicación a nuestra mala suerte. Exactamente. Estos son medios también de cómo justificar, como decís vos, y cómo tratar de entender los fenómenos que pasan. Pero a veces, o siempre, las supersticiones se van dando repetitivas, porque si nos damos cuenta, decimos que es una superstición y buscamos que, ¿quién no sabe la superstición, por ejemplo, de lo del gato negro? Lo de la herradura en la puerta, ¿verdad? Lo de la sal, que si se cae, mala suerte, que si pone... Son creencias, pero que ya se hace parte de la cultura y parte como cuento, que la gente se lo cree. Se lo cree y se desarrollan en eso. Esta noche también nos acompaña el doctor Urroz, quien es ortopedista, pero también participa en la Asociación Nicaragüense de Aficionados de la Astronomía. De hecho, la ciencia tiene dos brazos herramientales muy importantes. Los instrumentos prácticos y los instrumentos teóricos. Hay ciencias que son eminentemente teóricas, sociología, antropología, pero también, por ejemplo, la física. Tenemos una serie de elementos teóricos de cosas que aún no hemos comprobado. Por ejemplo, las micropartículas. Hasta hace algunos años, la partícula más pequeña era el átomo. Luego descubrimos que no era el átomo, que también estaban neutrones, electrones, protones. Luego estamos pensando que todavía hay micropartículas más pequeñas, deutritos, neutritos, está la teoría de las cuerdas, que explican los elementos más elementales de la energía. Pero no tenemos comprobación de eso. Sin embargo, todo el andamiaje matemático, teórico, físico, nos permite pensar que es posible que eso sea así, sin que lo hayamos visto aún. ¿Usted considera que los nicaragüenses, por lo menos basándonos en nuestro país, somos supersticiosos? Yo creo que somos bastante supersticiosos en general, independientemente de nuestros grados académicos, de nuestros estamentos culturales. Yo incluso abriría un poco más el marco. Creo que el ser humano en general, europeos, norteamericanos, africanos, nicaragüenses, somos bastante supersticiosos. Creo que eso está en el pensamiento mágico del ser humano. Ahora, nosotros como pueblo, los nicaragüenses, somos un pueblo muy joven. Apenas tenemos 500 años de colonia, de conquista, de descubrimiento. Casi que andamos con las plumas encima todavía. Entonces tenemos una herencia cultural importante de nuestros indígenas, de nuestras culturas aborígenes, de las creencias mágicas de nuestras tribus originales, mezcladas con un poquito de sincretismo europeo. Los europeos también nos trajeron una serie de creencias míticas. Ya no hablemos de la herencia cultural latina, griega, africana, y el mundo hoy es muy pequeñito, entonces hoy se comparten muchos mitos y muchas creencias. Es normal, yo creo que es normal. Es normal, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, porque así como hay algunas creencias que son inocuas, no le hacen daño a nadie, también hay otras miles de creencias que están sumamente arraigadas en nosotros, en los seres humanos, que de repente sí te puede provocar realmente problemas y desgracias también. Hemos visto en las noticias cómo de repente una persona por creer en X ritual se enfrenta hasta la muerte. La iglesia en este sentido, padre, me gustaría, porque hay personas que manifiestan, bueno, si las supersticiones están basadas en algo que no se puede comprobar, las religiones tampoco se pueden comprobar. Entonces, a veces, de repente, hay personas que creen que también las religiones son supersticiosas. Bueno, yo creo que es importante primero tener un criterio acerca de qué consideramos como religión. Por ejemplo, todos somos religiosos, querramos o no.
En un momento de accidente, en un momento de impacto, en un shock, decimos, Ave María Purísima. Es decir, ¿por qué? Porque en términos generales la religión es un volver de nuevo, es decir, es un reencontrarse, reconvenir. En términos generales, es un recapitular en alguien que nosotros concebimos como el creador del cosmos, el ordenador. Pero sí, nosotros podemos entender la religión a partir, por ejemplo, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Pero es una religión que tiene un sistema, porque tiene leyes, normas, tiene causales morales, religiosas, implícitas en la Sagrada Escritura, y el ser humano, desde esa perspectiva religiosa completa y seria, se rige por un texto bíblico que es una doctrina. O sea, en este caso, la enseñanza del Señor Jesucristo no es una religión simple, es una doctrina que la gente la asume para ponerla en práctica y encontrar una respuesta hacia ese destino que no conocemos. Por ejemplo, si hablamos del destino, tenemos que definir qué es un destino. Es decir, dentro del marco de la filosofía, el destino es considerado como el conjunto de manifestaciones abstractas que el hombre mortal, la mujer mortal y los dioses en minúscula no son capaces de explicarse, pero que son acorpóreas, pero que existen, que solamente Dios tiene una explicación de eso. Por lo tanto, cuando hablamos de religión, yo creo que en el fondo todos somos religiosos, pero hay que ir esa religión desmitologizándola y rompiendo con los paradigmas que muchas veces hemos considerado dentro del tema que estamos tocando, ¿no? Por lo tanto, la Sagrada Escritura tiene una enseñanza real. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos desde la fe que es una práctica real y concreta y que está comprobada a través de la historia de Jesucristo y en la enseñanza bíblica como palabra divina. Dice los textos bíblicos, dice que la palabra es conocimiento y sabiduría para los extraviados y que al mismo tiempo es palabra de transformación para los murmuradores. O sea que hay una norma pues para alcanzar la gracia de Dios. Y la fortuna de la gracia de Dios no es un privilegio de unos pocos, sino la necesidad de todos. Por lo tanto, es decir, el hecho de que estemos abordando este tema, yo creo que es importante porque a la comunidad que ha considerado, ¿verdad?, una serie de tópicos que no tienen base doctrinaria, es importante que también madure y busque el equilibrio en medio de la armonía del cosmos, pero en relación con ese único Dios que se revela. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Excelente, padre. Vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos, más detalle alrededor de las supersticiones. Ya regresamos. Revista de Todo, la guía comercial con 40,000 ejemplares quincenales. Somos la revista de mayor tiraje y la única que cubre todo el territorio nacional. Reserve ya al 2255-5453.